Jueces. Conquista incompleta y el inicio del ciclo. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel se encontró en una etapa decisiva de su historia. Ya no tenían a un líder fuerte que los guiara, y cada tribu debía asumir la responsabilidad de conquistar completamente la tierra que Dios les había prometido. Los israelitas consultaron al Señor, preguntando quién debía subir primero a combatir contra los cananeos. Dios respondió claramente: Judá subiría, pues él había entregado la tierra en sus manos. Judá, junto con la tribu de Simeón, inició la conquista y obtuvo importantes victorias. Derrotaron a varios reyes, tomaron ciudades y avanzaron con fuerza. Sin embargo, a pesar de estos logros iniciales, algo comenzó a fallar. Muchas tribus no expulsaron completamente a los pueblos que habitaban la tierra. Algunos enemigos fueron sometidos a trabajos forzados, otros simplemente fueron tolerados. Israel comenzó a convivir con culturas paganas, permitiendo que sus costumbres, creencias e ídolos permanecieran entre ellos. Este fue el primer gran error. Un ángel del Señor se apareció al pueblo y les recordó el pacto. Dios nunca rompería su promesa, pero Israel debía obedecer. Al no expulsar a los habitantes de la tierra, ellos mismos habían creado trampas espirituales para el futuro. El pueblo lloró al escuchar estas palabras, pero su arrepentimiento fue superficial. Con el paso del tiempo, una nueva generación creció sin conocer verdaderamente al Señor ni las obras poderosas que Él había hecho por Israel. Esta generación se apartó de Dios y comenzó a servir a los Baales y a otros dioses falsos. Encendieron la ira del Señor, quien permitió que naciones enemigas los oprimieran. Aquí comienza el ciclo que marcaría todo el libro de Jueces. Israel desobedece. Dios permite la opresión. El pueblo sufre y clama a Dios. Dios levanta un juez para liberarlos. Hay paz, y luego el ciclo se repite. El primer juez fue Otoniel, un hombre valiente de la tribu de Judá. Cuando Israel clamó al Señor, el Espíritu de Dios vino sobre él, y Otoniel derrotó al rey que los oprimía. Gracias a su liderazgo, la tierra tuvo paz durante 40 años. Pero después de su muerte, Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Dios permitió que Eglón, rey de Moab, los dominara durante 18 años. Bajo esta opresión, el pueblo volvió a clamar a Dios, y él levantó a otro libertador, Ahod, un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Con astucia y valentía, Ahod derrotó al rey enemigo y liberó a Israel, trayendo un nuevo tiempo de paz. Más adelante, aparece Samgar, quien con una simple aguijada de bueyes derrotó a 600 filisteos, mostrando que Dios puede usar incluso lo más sencillo para salvar a su pueblo. Esta primera parte del libro de Jueces nos deja una advertencia clara. Cuando el pueblo de Dios se acomoda, tolera el pecado y olvida sus mandamientos, inevitablemente se aleja de él. Pero también revela algo profundo. Aun en medio de la desobediencia, Dios escucha el clamor sincero y levanta libertadores. Aquí termina la primera etapa de esta historia, marcada por una conquista incompleta y el inicio de un ciclo que se repetirá una y otra vez. Jueces, parte 2. Débora, Barak y Gedeón, cuando Dios pelea por su pueblo. Después de un tiempo de paz, Israel volvió a apartarse del Señor. Una vez más, el pueblo hizo lo malo ante sus ojos, olvidando las lecciones del pasado. Como consecuencia, Dios permitió que fueran oprimidos por Jabín, rey de Canaán, cuyo ejército era comandado por Sísara, un temido general con 900 carros de hierro. Durante 20 largos años, Israel vivió bajo un dominio cruel. La gente tenía miedo de viajar por los caminos, las aldeas quedaron desiertas. En medio de esta oscuridad, Dios levantó a una mujer extraordinaria, Débora, profetisa y jueza de Israel. Ella juzgaba al pueblo bajo una palmera y transmitía la palabra del Señor con autoridad y sabiduría. Débora llamó a Barak y le ordenó reunir un ejército para enfrentar a Sísara. Barak, inseguro, aceptó ir solo si Débora lo acompañaba. Ella accedió, pero le advirtió que la gloria de la victoria no sería para él, sino para una mujer.
Cuando llegó el momento del enfrentamiento, Dios mismo intervino. Envió una tormenta que desorganizó al ejército enemigo y neutralizó los carros de hierro. Sísara huyó a pie y buscó refugio en la tienda de una mujer llamada Jael. Mientras él dormía, agotado, Jael cumplió la profecía de Débora y puso fin a su vida, asegurando la victoria de Israel. Tras esta liberación, Débora y Barak entonaron un cántico de alabanza, reconociendo que la victoria no vino de la fuerza humana, sino del poder del Señor. Israel disfrutó de paz durante 40 años. Sin embargo, una vez más, el pueblo volvió a desviarse. Dios permitió entonces que los madianitas oprimieran a Israel durante 7 años. Los enemigos saqueaban las cosechas y empobrecían al pueblo, obligándolos a esconderse en cuevas. En su desesperación, Israel clamó nuevamente al Señor. Dios llamó a un hombre improbable, Gedeón. Cuando el ángel del Señor lo encontró, Gedeón estaba escondido, temeroso, y se consideraba insignificante. Aún así, Dios lo llamó valiente guerrero, y le aseguró que estaría con él. Gedeón pidió señales para confirmar el llamado, y Dios, con paciencia, se las concedió. Primero, con un sacrificio consumido por fuego. Luego, con la señal del vellón mojado y seco. Finalmente, Gedeón reunió un ejército, pero Dios lo redujo intencionalmente a solo 300 hombres, para que quedara claro que la victoria sería divina. Con trompetas, cántaros y antorchas, el pequeño ejército rodeó el campamento enemigo. Dios sembró confusión entre los madianitas, quienes se destruyeron entre ellos mismos. Israel fue liberado una vez más. Después de la victoria, el pueblo quiso hacer rey a Gedeón, pero él rechazó el título, afirmando que solo el Señor debía gobernarlos. Sin embargo, más tarde cometió errores que llevaron nuevamente a Israel a la idolatría. Esta parte del libro de Jueces revela una verdad poderosa. Dios no busca ejércitos grandes ni personas perfectas. Él busca corazones dispuestos. Cuando Israel confió en él, incluso lo imposible se volvió realidad. Pero cuando olvidó a Dios, el ciclo del fracaso volvió a comenzar. Jueces, parte 3. Ambición, caos y un libertador con debilidades. Tras la muerte de Gedeón, Israel entró en una etapa aún más oscura. Aunque Dios había traído liberación y paz, el pueblo no aprendió de sus errores. La idolatría volvió a extenderse, y el liderazgo se degradó rápidamente. Uno de los hijos de Gedeón, llamado Abimelec, decidió tomar el poder por la fuerza. Ambicioso y sin temor de Dios, convenció a los habitantes de Siquelm para que lo apoyaran. Con dinero del templo de un dios pagano, contrató hombres violentos y asesinó a casi todos sus hermanos, asegurándose el control. Solo Jotam, el menor, logró escapar. Abimelec fue proclamado rey, aunque Dios nunca lo había establecido como tal. Su gobierno estuvo marcado por la traición, la violencia y el abuso. Jotam pronunció una parábola desde lo alto de un monte, advirtiendo que el reinado de Abimelec traería destrucción tanto para él como para quienes lo apoyaban. Y así ocurrió. Dios permitió que surgiera enemistad entre Abimelec y los líderes de Siquelm. La ciudad fue destruida, y Abimelec terminó muriendo de manera humillante, cuando una mujer lanzó una piedra de molino que le aplastó el cráneo. Antes de morir, pidió a su escudero que lo matara para que no se dijera que una mujer lo había derrotado. Así terminó el primer intento humano de reinar sin Dios. Después de Abimelec, surgieron varios jueces menores que ayudaron a mantener cierto orden: Tola, Jair, Isan, Elón y Abdón. Aunque se menciona poco sobre sus hazañas, su presencia trajo estabilidad temporal al pueblo. Sin embargo, Israel volvió a caer en idolatría, sirviendo a múltiples dioses paganos. Como resultado, Dios permitió que fueran oprimidos por los filisteos. En este contexto nace Sansón, consagrado a Dios desde antes de su nacimiento como nazareo. Dios le otorgó una fuerza extraordinaria, pero Sansón luchó constantemente con su carácter y sus deseos. Sansón derrotó leones, ejércitos enemigos y ciudades enteras, pero también tomó decisiones impulsivas.
Se relacionó con mujeres que lo alejaron de su propósito, hasta llegar a Dalila, quien, tras insistir repetidamente, logró descubrir el secreto de su fuerza, su consagración a Dios simbolizada en su cabello. Sansón fue traicionado, capturado, cegado y humillado. Parecía el fin. Sin embargo, en su momento más bajo, Sansón clamó al Señor. Dios le devolvió la fuerza por última vez, y Sansón derribó el templo filisteo, muriendo junto a sus enemigos y liberando a Israel. Esta parte del libro de Jueces muestra cómo el poder sin obediencia conduce a la ruina, pero también cómo Dios puede usar incluso a personas quebrantadas para cumplir sus propósitos. La historia de Sansón es una advertencia, y a la vez, un recordatorio de la misericordia de Dios. Jueces, parte 4, final. Cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Después de la muerte de Sansón, Israel no encontró descanso ni dirección. El libro de Jueces entra en su etapa más oscura, no por la opresión de enemigos externos, sino por la profunda corrupción interna del pueblo. Ya no se trata solo de batallas, sino de una decadencia espiritual y moral sin precedentes. En esos días, un hombre llamado Micaía estableció ídolos en su casa y contrató a un levita como sacerdote personal. Este acto refleja cuán distorsionada estaba la adoración en Israel. La fe verdadera había sido reemplazada por una religión conveniente, hecha a la medida de cada persona. La tribu de Dan, en busca de territorio, robó los ídolos de Micaía y convenció al levita para que los acompañara como sacerdote. Así, una tribu completa se estableció en la idolatría, alejándose completamente del pacto con Dios. Pero la situación empeora. Un levita que viajaba con su concubina llegó a Gibea, ciudad de la tribu de Benjamín. Allí ocurrió un crimen atroz que estremeció a toda la nación. El acto de violencia fue tan grave que provocó indignación general en Israel. Las tribus se reunieron para pedir justicia, pero Benjamín se negó a entregar a los culpables. Esto desencadenó una guerra civil entre los israelitas. La violencia fue devastadora, y al final, la tribu de Benjamín quedó casi exterminada. Cuando la guerra terminó, Israel se dio cuenta del daño causado. Lloraron, ayunaron y buscaron al Señor, lamentando que una tribu estuviera a punto de desaparecer. Intentaron reparar el daño, pero las soluciones que tomaron mostraron, una vez más, la confusión moral que reinaba en el pueblo. El libro concluye con una frase que resume todo el periodo de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este no es solo un comentario histórico, sino una profunda advertencia espiritual. Cuando Dios deja de ser el centro, la sociedad se desmorona. Sin dirección divina, incluso el pueblo elegido puede caer en caos, violencia e injusticia. El libro de Jueces nos enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en vivir bajo la guía de Dios. Cada vez que Israel se apartó de él, el resultado fue sufrimiento. Cada vez que clamó con un corazón sincero, Dios respondió con misericordia. Dios no abandona a su pueblo, pero tampoco ignora el pecado. Jueces nos prepara para entender la necesidad de un rey justo, un liderazgo guiado por Dios y no por el ego humano. Si este audiolibro ha edificado tu vida y deseas seguir escuchando la palabra de Dios narrada de forma clara y profunda, suscríbete al canal, comparte este contenido y activa las notificaciones. Aquí seguiremos recorriendo la Biblia, libro por libro, para que la palabra transforme tu corazón y fortalezca tu fe.